No sé tú, pero el mercado está súper raro porque tenemos rumores locos sobre Trump, también la inflación que se ha desplomado. ¿Es esto una buena o una mala noticia? Y el miedo sobre la estrategia que vuelve con fuerza. En fin, hoy vamos a repasar toda la macroeconomía y al final responderemos a la verdadera pregunta. ¿Vamos a volver a visitar los 60.000 o incluso más abajo o el mercado está reconstruyendo un rango? Por cierto, dime en los comentarios si eres más alcista o bajista para los próximos días o para las próximas semanas. Pero antes de hablar precisamente de las diferentes señales que son más bien alentadoras, por cierto, hay que mirar la realidad de las cosas. Es decir, el mercado sigue sumido en un miedo extremo, con un fear and greed en 14. Y el índice de Fear and Greed se ha duplicado en 24 horas, es cierto, de 7 a 14, y eso muestra que el pánico se está relajando un poco. Pero seguimos estando en una zona de miedo extremo, de pánico extremo. Y estas zonas, de hecho, estos movimientos se vuelven irracionales. Entonces la regla es uno, respiramos. 2, mantenemos la mente lúcida y seguimos las señales en lugar de reaccionar impulsivamente. Y ese es precisamente el objetivo de las noticias diarias, mantenerte informado, analizar realmente la información aquí. Pero mientras el mercado se encuentra actualmente en un estado de shock y parálisis, circulan ciertos rumores. Para empezar, porque según Jim Cramer, Trump habría aprovechado el desplome para comprar Bitcoin. En todo caso, eso es lo que deja entrever en este video y de hecho reforzaría la Reserva Estratégica de Estados Unidos. Incluso habría declarado que recompraría a 60.000 y llenaría la famosa reserva de Bitcoin. En fin, evidentemente hay que ser prudentes con esto. Simplemente es un rumor y sobre todo porque la fuente es Kramer. Y ya conocemos un poco al personaje, conocemos un poco su historial. Cada vez que dice que Bitcoin se va a desplomar, que va a caer a cero, sube y viceversa. Pero si en los hechos la reserva realmente se refuerza en esas zonas, eso enviaría una señal bastante clara y un mensaje bastante claro. Es que institucionalmente 60.000 sería percibido como un precio estratégico, no como un final de ciclo. Sabiendo que hemos vuelto al ATH, el punto más alto, el récord de precio del ciclo anterior, es la segunda vez en la historia que llegamos ahí, con los famosos $15.000, con un ATH en 19.000. En el lado macro, ¿qué está pasando? Todas las miradas vuelven a centrarse en la política monetaria, porque es ella la que decidirá si podemos tener un rebote y si éste puede mantenerse o no. Y hay una cifra que lo cambia todo, es la inflación en tiempo real, llamada True Inflation, que cae al 0,68%. Creo que es muy raro, quizás la primera vez que caemos tan bajo, es más bien una buena noticia. Así que está muy lejos del IPC oficial que ronda, te lo recuerdo, el 2,7%, por lo tanto, muy por debajo. Y si esta tendencia se confirma, la presión sobre la Fed se vuelve enorme porque con una inflación tan baja que desacelera tan rápido, podemos incluso tener riesgos de deflación, que es otro tema. Pero mantener las tasas altas en estas condiciones se vuelve mucho más difícil de justificar en cualquier caso. Y algunos incluso empiezan a hablar de un relajamiento más agresivo de lo previsto para finales de año. En resumen, el mercado no espera los anuncios oficiales, ya se anticipa antes, así que aquí estamos hablando de un Bitcoin por encima de los 70.000. Este fin de semana pasó de 72 a aproximadamente 67 en una ventana de $5.000. Pero si el IPC termina por alinearse con las cifras de la True Inflation 0,68, la ventana para el regreso de la liquidez, que es lo que necesitamos, podría abrirse antes de lo previsto. En fin, te hablaré de ello en el diario. No dudes en suscribirte, cada vez sois más. Y gracias por apoyar el canal y favorecer el algoritmo a través de los comentarios. Da gusto. Y eso, históricamente, volviendo sobre el tema, es un catalizador importante para Bitcoin. Incluso puede que sea el elemento desencadenante que necesita el mercado para volver a animarse. Y esta vez el color verde. Pero siempre desde el lado macro te lo explico de manera muy sencilla. Pero esta vez, al otro lado del mundo, en Japón, el Nikkei 225 se dispara un 6%, una buena noticia en cierto modo, y marca un nuevo récord histórico. Tras la victoria, precisamente, de la primera ministra llamada Sanae Takahashi, así que esto podría convertirse en un catalizador de risk on en 2026 en Japón. Tenía que hablar contigo sobre esto. También tenemos
Ahora estamos hablando de lo que puede impactar directamente al ecosistema cripto y tenemos las famosas negociaciones de stablecoin entrando en su semana decisiva, porque mañana, martes 10 de febrero, tendremos en la Casa Blanca la reunión de todos. Tenemos a JP, Morgan, Banco de América, tenemos Wells Fargo, tenemos enfrente están Coinbase, Ripple, Circle. En fin, el objetivo, como ya lo has entendido, es desbloquear el principal punto de fricción del Clarity Act antes de la fecha límite a finales de febrero. Y el núcleo del conflicto es ese. La cuestión es si las entidades cripto no bancarias tendrán derecho a ofrecer rendimientos, lo que en el sector se llama yield, sobre los stablecoins. Y precisamente lo que salga de esta reunión puede influir en el apetito por el riesgo. Así que el hecho de reinvertir, de tener liquidez, ¿de acuerdo? Riesgo, on, risk off en las próximas semanas, porque de hecho esto suele definir quién controla la moneda digital del futuro y quién capta realmente la liquidez. También tenemos la estrategia que vuelve un poco al centro del debate. La cuestión es, ¿realmente la estrategia arriesga algo en este mercado frágil? Pues bien, esa es claramente su respuesta, porque según él, la empresa sigue estando segura. A menos que Bitcoin se derrumbe hasta los $8,000, creo que estamos bastante tranquilos, pero nunca se sabe. Y si nos mantenemos ahí durante 5 o 6 años, aún más tranquilos, ¿por qué ese nivel? Porque de hecho a ese precio su tesoro en Bitcoin sería equivalente a su deuda neta y así ya no podrían cubrir sus obligaciones, que solo pueden convertirse con Bitcoin. Entonces, sí, da miedo, pero la estructura está diseñada precisamente para soportar la volatilidad de un ciclo. Creo que tener un Bitcoin a $8,000 durante 5 o 6 años, seguimos estando tranquilos. Pero también apoyamos una lectura un poco más estratégica con este punto porque lo que estamos viviendo no es un bear market clásico, según Bernstein, aquí. Es un colapso de confianza y estoy completamente de acuerdo con él. Es un crash súper rápido. Normalmente el bear market, de hecho, es largo y es aburrido. Entonces, tenemos fases de grandes correcciones. Quizás podamos tener otro crash. No se puede descartar. Pero hemos caído muy rápido, muy fuerte. Entonces, colapso de confianza, incertidumbre, el mercado, todos los mercados van en todas direcciones, oro, plata, etcétera. La plata que cayó un 25% fue enorme. Y Bernstein, de hecho, es categórico porque los fundamentos de Bitcoin no se han roto. Estoy de acuerdo con él. Las ventas actuales revelan sobre todo el pánico. Estoy de acuerdo con él. Y lo que llamamos el desapalancamiento, ¿de acuerdo? Además, si le sumamos a eso, en la receta, el choque macroeconómico, eso da como resultado ciertas cuentas. Hemos tenido una verdadera carnicería. Esto puede terminar en positivo si resulta ser un punto bajo y hemos acumulado durante ese tiempo, pero simplemente mantienen aquí un objetivo de $150,000 para finales de 2026. Entonces, hay que tomarlo con pinzas porque sabemos que las predicciones, creo que fue Tom Lee quien dijo que íbamos a volver a tocar el máximo histórico en febrero. En fin, hay que ser muy prudente. Pero ¿podemos volver a ver los $60,000 o incluso menos? Sí, no es imposible, como te decía, pero el retail sigue siendo frágil. Y el retail, creo que la mayoría de las veces ya ha vendido todo, pero será necesario restablecer esa confianza. Tomará tiempo, pero en el corto plazo, el escenario más realista es que tengamos un rango, que el periodo de volatilidad se calme. Entonces, dolor, sí, claramente. Ruptura, no. Entonces, ¿está confirmado el mínimo de 60,000? Puedes decirme en los comentarios, ¿crees que ya hemos tocado el fondo con un RSI muy, muy bajo, tan bajo como nunca antes lo habíamos visto, por cierto? Y hoy no está confirmado, pero cada vez tiene más sentido. Es decir, cuando el mercado está frágil, cuando sigue siendo frágil, todavía podemos tener una última mecha que podría ser posible. Por otro lado, son señales macro e institucionales las que son más bien positivas, que se están implementando y que justamente empiezan a cambiar un poco la narrativa. Y terminamos con la pequeña encuesta que hice en Telegram. No dudes en unirte a Telegram. Pero mientras tanto, tengo curiosidad de saber para ustedes cuál es el punto más bajo. Entonces hay un 27% de personas que votaron y de 1.500 votos, solo el 27% piensa que ya hemos tocado el punto más bajo, es decir, los famosos 60,000. Hay un 46% que dice que vamos a bajar más, un 20% a 40,000, un 6% a 30 o menos y un 2% a 10,000. Así que ahí lo tienen.
Para ustedes no se descarta que tengamos que baje hasta 50,000 y un 27% dice que eso ya está descontado en el precio. Entonces, hay que saber que el mercado de las criptomonedas suele hacer exactamente lo contrario de lo que piensa la mayoría. Así que la mayoría piensa que vamos a bajar más. Termina la frase. Nos vemos mañana. Nos vemos en Telegram y también en este video, donde justamente te hablo, en mi opinión, de cuál es el punto más bajo del ciclo y cuándo hay que esperarlo. Te lo envío justo aquí. Haz clic en él y tendrás mucha más información sobre, en mi opinión, mi predicción del punto más bajo. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Y cuál es la estrategia? Es especialmente importante implementarlo. Era Julien. Nos vemos mañana. Todo listo. Chao, chao.